Reciban todos un saludo cordial. Hoy vamos a estudiar un tema en la palabra del Señor que lo hemos titulado Muévete al ritmo de Dios. En el libro de Números, capítulo 9, versículos 15 al 22, se narra el peregrinar que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. Ellos estuvieron moviéndose por el desierto durante 40 años mientras llegaban a la tierra prometida. Mire eso tan interesante que dice el libro de Números 9, 15 al 22. Dice, el día en el que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo por encima de la tienda del testimonio, y desde la tarde hasta la mañana hubo sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego. Entonces dice que en la noche, en ese tabernáculo, donde ellos se reunían a hablar con Dios, donde se escuchaba la voz de Dios y donde recibían las instrucciones de Dios y que simbolizaba la presencia de Dios, en la noche había una columna de fuego y en el día había una nube sobre ese lugar. Dice el versículo 16, así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y una apariencia de fuego de noche. Donde la nube se detenía, allí los hijos de Israel acampaban. Y esta gran cantidad de gente estaba moviéndose por un desierto y dependían 100% de Dios. De modo que solamente se movían cuando Dios les decía que se moviesen. Ojo con esto, miren lo que dice el versículo 18. Al mandato del Señor los hijos de Israel partían y al mandato del Señor acampaban. Mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían en el campamento. Entonces, el, el ritmo del movimiento del pueblo lo ponía Dios. Dios establecía con el movimiento de la nube cuando el pueblo se movía y cuando el pueblo acampaba, porque Dios era el que conocía los tiempos, el futuro y las cosas que venían por delante. En nuestra vida es exactamente igual. Nosotros no podemos conocer lo que va a ocurrir en el futuro, por ende yo necesito de una sabiduría sobrenatural para saber qué viene adelante. Y esa sabiduría sobrenatural viene de parte de Dios cuando yo me acerco a buscar a Dios, cuando yo me acerco a buscar consejos sabios de Dios y en su palabra intentar recibir ese consejo. Digo intentar, ¿por qué? Porque es un proceso de aprendizaje. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, es como un niño que empieza a, a entender el vocabulario y que con el paso del tiempo es capaz de emitir unas frases coherentes, de emitir un discurso coherente, de entender las cosas que me hablan y de hacerme entender. Lo mismo pasa cuando yo me comunico con Dios y cuando estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Entonces dice en el versículo 19, cuando la nube continuaba sobre el tabernáculo muchos días, los hijos de Israel guardaban la observancia del Señor y no partían. ¿Sí? Y fíjese que dice que ellos simplemente permanecían, no había una queja, no había un temor, no había una inquietud, no había una angustia, no había pánico, simplemente aprendían a esperar en Dios, esperar en el ritmo y al tiempo de Dios. Pero ojo con esto, ellos estaban continuamente mirando el tabernáculo, observando la nube, observando la columna de fuego. El tabernáculo estaba en el centro del campamento del pueblo de Israel. Si Dios es el centro de su vida y el centro de mi vida, y yo observo lo que Dios me habla, observo lo que dice su palabra, observo lo que dice Jesucristo, voy a moverme al ritmo de Dios. En el versículo 21 dice, a veces la nube permanecía solo de la tarde hasta la mañana, y alzada la nube por la mañana ellos partían. O sea que habían decisiones que se tenían que tomar muy rápido, dice de la tarde hasta la mañana, o sea, solo pasaban la noche en ese lugar y al siguiente día levantaban y salían. Nosotros en nuestra vida hay decisiones que tenemos que tomar rápido y otras que tienen que tomar más tiempo para poder tomarla. Bueno, ese ritmo lo pone Dios, que como les digo es el que se mueve en la eternidad, el que conoce las cosas que nos convienen a futuro. Por eso yo le invito a que usted
Busque la sabiduría de Dios, busque el consejo de Dios, busque la dirección de Dios. Y el primer paso para eso es tener una vida rica en oración, que usted empiece a tener tiempo de oración. Y oración es simplemente que usted se sienta en un lugar cómodo, en un sitio donde usted se sienta confortable y usted empieza a hablar con Dios y a preguntarle, ¿qué hago? ¿Cuándo quieres que tome esta decisión? ¿Quieres que invierta? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me quede? ¿Quieres que me mueva? ¿Quieres que tome este trabajo? ¿Quieres que lo deje? ¿Quieres que me vaya a esta ciudad? ¿Quieres que me ponga de novio con esta persona? ¿Quieres que me case? Todas esas decisiones que son impactantes en nuestra vida y que solamente Dios las puede saber porque Él es el que se mueve en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Nosotros estamos sujetos al espacio y al tiempo de hoy, ¿verdad? Entonces dice que si era una noche, al otro día se movía la nube, ellos se movían al ritmo de Dios. Necesitamos nosotros movernos al ritmo de Dios. Otra cosa que es importante hacer es tener un estudio disciplinado de la Biblia. Comience en su agenda a tener unos minutos en los que usted pueda leer pasajes de la Biblia. Dios le habla a uno a través de esos pasajes. Aprendo a conocer la voz de Dios, a oír la voz de Dios a través de lo que Él habla en su palabra. Por eso se dice que la Biblia es la palabra de Dios. Si es la palabra de Dios, entonces yo la puedo oír. Tengo que sintonizar mi oído a la voz de Dios, pero tengo que ponerlo en mi agenda. Tengo que darle ese tiempo a Dios para conversar con Él y para escudriñar, estudiar su palabra, leerla y por ende saber qué decisiones tomar. Esa es nuestra nube. Esa es nuestra columna de fuego de hoy en día. También el consejo sabio que podamos recibir de personas que conozcan las escrituras, que hayan recorrido ya un tiempo en la vida de estudio de la palabra y en la vida espiritual. Y el versículo 22 dice, bien fueran 2 días, un mes o un año, mientras la nube se demoraba sobre el tabernáculo, reposándose sobre él, los hijos de Israel permanecían acampados y no marchaban. Pero en cuanto ella era alzada, ellos partían, moviéndose al ritmo de Dios. Yo les invito a que hagamos una oración para pedirle a Dios que nos movamos a su ritmo, que aprendamos a identificar cuáles son los tiempos de Dios, si es una noche, si son 2 días, si es un mes o es un año, o el tiempo que Dios quiera para que tomemos una decisión. Entonces vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito, porque tú eres un Dios eterno. Tú te mueves en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Nosotros reconocemos que estamos sujetos, Señor, al espacio y al tiempo, Señor, que no sabemos qué va a pasar y que no necesitamos que nadie nos adivine nuestro futuro, porque nuestro futuro está en tus manos, Señor bendito. Por eso nosotros queremos movernos a tu ritmo, tomar decisiones a tu ritmo. Despierta en nosotros hambre y sed de ti, hambre y sed de orar, hambre y sed de escudriñar y estudiar las escrituras, porque nosotros queremos aprender a escuchar tu voz. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Señor Jesucristo, te invitamos a que tú llenes todo nuestro ser. Declaramos que tú eres nuestro Señor. Te recibimos como Señor y Salvador. Que tú seas nuestro centro, que seas nuestro tabernáculo en el que nosotros nos fijemos para movernos a tu ritmo, en tu tiempo, y que esas decisiones sean de bendición para nuestra vida, para nuestras familias, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos con acción de gracias, Padre del cielo. Amén. Bueno, un abrazo para todos. Moviéndonos al ritmo de Dios es una decisión nuestra. El pueblo de Israel veía la nube y se movía, pero podían verla y podían quedarse quietos. Así que es nuestra decisión hoy movernos al ritmo de Dios. Un abrazo para todos, Dios los guarde.